Bueno, mi nombre es Patricia Cubría, soy una militante política y social desde muy jovencita, milito en el movimiento Evita y hace 4 años y pico soy diputada de la provincia de Buenos Aires por la primera sección electoral. Ahí es donde desarrollamos nuestra militancia, nuestra construcción en cada territorio, en cada barrio. Y bueno, y en la Cámara es el lugar desde donde damos la discusión política y la representación a los sectores humildes, trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Me sumé a militar de muy jovencita en la secundaria. Mi primer tarea era ir a un comedor en la zona de Las Tunas, en Tigre, y yo me levantaba todos los domingos a las 6 de la mañana para ir a darles el desayuno a los vecinitos que todavía sufrían mucho hambre, era una época durísima. Y bueno, tratar de compensar desde el punto de vista de lo que podíamos de los alimentos. A partir de ahí hacíamos apoyo escolar, reuniones de jóvenes, formación del espacio de mujeres. Siempre tratamos de trabajar en contra de la violencia de género y por los derechos de las mujeres. Así que nuestro trabajo social, barrial era eso, todos los santos domingos. A empezar desde el desayuno hasta la tarde, abrir la escuelita se llamaba el lugar, y bueno, ahí fue el inicio de mi militancia, que de todas maneras después fue madurando en más contenido político. En aquel momento nosotros teníamos como una aversión muy fuerte contra la política, los políticos, eran los 90, uno sentía un rechazo para todo lo que significaba el saqueo, la entrega nacional y la corrupción. Y bueno, ahí fuimos iniciando nuestra militancia ya más política en organizaciones como Malón, después fue el MP20, luego el MTD Evita. Y bueno, desde ahí fue la formación más política, histórica, y bueno, fuimos madurando todos como militantes a construir, nunca abandonar las raíces de la construcción social, territorial, y después dar la pelea política para defender los derechos de esos sectores de la sociedad, ¿no? Que no estaban incluidos en la política ni en ningún otro espacio institucional en aquel momento, hasta que llegó Néstor Kirchner en el 2003 y abrió la participación al conjunto del pueblo, y volvimos a reivindicar, sí, cada vez más ese amor a la política y a la militancia, porque nos permitía representar a esos mismos intereses de defender a los pobres, a los humildes, desde la política. Bueno, mi generación estuvo muy atravesada, es la generación que militó la resistencia al neoliberalismo en los 90. Si bien tuvo esa coherencia de ponerle límites, de desnudar lo que era la crueldad del modelo neoliberal, también fuimos impregnados por lamentablemente el sectarismo, el aislamiento. Muchas veces éramos muchas organizaciones chiquitas que nos poníamos de acuerdo en cierta unidad de acción, pero que no pudimos construir una unidad amplia, esa construcción de mayorías. Y bueno, creo que quizás la generación que nos siguió, que nació a la militancia durante el kirchnerismo, tuvo a favor de que ya estábamos construyendo un nuevo proyecto de país, estábamos intentando fundar las bases de un proyecto nacional y popular, que justamente intentábamos visibilizar esas desviaciones ideológicas como el individualismo. Entonces se hacía culto de que la patria es el otro, de la solidaridad, de un modelo en el que el Estado es el Estado que protege los derechos de las mayorías, y creo que bueno, lamentablemente también quedó trunco en el sentido electoral. No hemos tenido todavía una derrota estratégica y política que nos diga que es imposible volver a construir un modelo de justicia social en la Argentina, pero lamentablemente con una brusquedad en este cambio de gobierno, estamos como dando marcha atrás con esa construcción ideológica, de valores, de moral que se intentó durante la época del kirchnerismo, volver a instalar esa cultura del trabajo, de la solidaridad,
del compañerismo, de lo colectivo. Y bueno, ahora lamentablemente nadamos en este mar de individualismos que bueno, le hace mucho daño a la sociedad. Y bueno, en aquel momento, en los 90, había un poco de lo que había quedado organizado de luchas anteriores, que era donde nos refugiábamos para formarnos, pero a su vez había en vigencia un modelo también del individualismo, del sálvese quien pueda, del no te metas, de la pelea de pobres contra pobres, que lamentablemente eso a veces hace daño en cuanto a que aunque uno va formando ciertos sectarismos que de todas maneras, como militantes que somos, nuestro aprendizaje es de por vida hasta el último día de práctica, teoría, práctica, reflexionar sobre nuestros errores y tratar de transformarlos, ir transformándonos permanentemente para construir espacios de conciencia colectiva, de conciencia crítica, que nos permita, bueno, sostener firmemente los valores de la solidaridad, del proceso colectivo, de romper con todo tipo de individualismos. Y bueno, creo que la batalla ideológica es todos los días. Uno todos los días busca romper con esas desviaciones que el sistema lamentablemente nos va imponiendo a través de diversos mecanismos culturales, mediáticos, educativos, económicos, ni que hablar, y políticos en estas últimas 100 días. Que hacen mucho daño, pero que bueno, por lo menos hemos quedado con un nivel de acumulación mucho mayor de lo que mi generación vivió en la resistencia en los 90. Éramos muchos menos, era mucho más difícil construir que hoy. Yo veo un nivel de conciencia en el pueblo muchísimo mayor de la que había en aquel momento, en donde parecía que se había acabado la historia, era el fin de la historia, venía la globalización. Y parecíamos nosotros unos extraterrestres cuando hablábamos en contra de la deuda externa. Creo que eso hoy estamos muy lejos de esa situación y bueno, eso es lo positivo de que todavía tenemos posibilidades de construir una nueva correlación de fuerzas para que vuelva a haber una victoria del pueblo y volver a construir la justicia social que se merece nuestro pueblo, la dignidad en lo económico para todos los argentinos y no construir esta patria para pocos, para los grupos económicos que están provocando un saqueo al conjunto del pueblo. Lamentablemente es directamente proporcional cuánto se enriquecen los grupos económicos y los poderes concentrados al vaciamiento, el saqueo, el hambre y la desocupación en el pueblo. Y eso es lo que nosotros queremos revertir, esa es nuestra militancia militar para que el pueblo se empodere nuevamente y podamos construir la justicia social que nos merecemos. Bueno, hemos tenido avances y retrocesos permanentemente, ¿no? Desde la democracia para acá, yo lo que humildemente analizo es que primero tuvimos una democracia al inicio de la democracia muy condicionada desde los grupos económicos y desde los sectores, los resabios de los sectores militares que todavía tenían cierto nivel de injerencia en la época de Alfonsín. Luego, lamentablemente, ese condicionamiento económico fue peor desde la hiperinflación hasta, digamos, todo el proceso de Menem, que fue este proceso neoliberal en donde se provocó el saqueo más grande hasta en aquel momento conocido en la Argentina, de saqueo, de vaciamiento, de destrucción de la industria nacional, de destrucción del trabajo, de timba financiera, de deuda externa galopante que hacía de nuestro país un país cada vez más dependiente, y de miseria, de hambre, que fue ahí, digamos, donde nosotros sentimos en la carne que nuestros hermanos y hermanas se mueran de hambre, fue, digamos, al fondo del infierno que nosotros conocimos. Y empezó lamentablemente en los 90 y continuó con distintas facetas, como fue de la Rúa, que fue otra faceta neoliberal, digamos, hasta Cavallo era quien seguía conduciendo economía, digamos, variaba el modelo conservador de construcción política, pero no variaba la matriz neoliberal profunda
que terminó en el estallido del 2001, ¿no? Y 2002. De ese emergente creo que fue de ese estallido social que hubo una ruptura de la sociedad con ese modelo neoliberal, y de ahí que pudo venir Néstor a reconstruir la idea de movimiento nacional, la idea de una patria para todos, la idea del Estado, de que el Estado es quien tiene que estar para proteger a los más débiles, que no es simplemente un observador o un espacio chico que tiene que ser quien garantice las reglas de juego para los grupos económicos, sino más bien todo lo contrario. Lo que tuvo el revolucionario, el kirchnerismo, a los inicios, era que se peleaba contra el poder desde el poder, o sea, era un presidente y un espacio político que peleaba contra los poderes económicos más retardatarios que habían provocado las llagas sociales más profundas en cuanto a miseria, injusticia y pobreza desde el propio gobierno. Eso era muy atractivo al inicio de este proceso de 12 años. Lamentablemente en esa política de distribución de las riquezas no llegamos a fondo ni a tiempo a dar vuelta a la situación de injusticia. Y de todas maneras también hemos tenido demasiadas trabas, ¿no? Era como una correlación de fuerza muy pendulante en cuanto a avanzar con derechos y también en este tablero de ajedrez. El enemigo, los grupos económicos jugaban todas sus fichas para desestabilizar, para generar conflictividad, para engañar, como digamos ellos tienen esa gran habilidad de saber mentir y engañar, que eso fue muy importante para la campaña electoral de Macri y para todos los procesos electorales en donde el mismo Menem parecía Facundo Quiroga hablar de la revolución productiva y fue, bueno, el empleado del Fondo Monetario Internacional. Lamentablemente hoy estamos viviendo como una vuelta a ese pasado menemista recargado, desde el punto de vista que avanzaron con medidas de corte neoliberal y de ajuste en muy poco tiempo. En 100 días han casi igualado la injusticia de políticas de Estado de todo el menemismo junto. Así que eso es lo que más nos entristece desde el punto de vista que todavía parece que no está del todo visibilizado, porque saben mentir y engañar. ¿Quién es el responsable de todas estas situaciones que estamos viviendo? Y son los grupos económicos y es este gobierno que toma decisiones políticas para saquear, para enriquecer a los grupos económicos. De hecho, estamos por lanzar una publicación que es una radiografía de los grupos económicos que hemos hecho, por ejemplo, para ver en su momento la cadena de los alimentos, la concentración y la transnacionalización de nuestra economía, que lamentablemente eso todavía existe, y cómo ahora se está profundizando cuando esos sectores de esos grupos económicos están hoy en absolutamente todos los ministerios, en todos los espacios del Estado nacional y de la provincia de Buenos Aires. Y eso, digamos, se escandalizan cuando plantean situaciones de corrupción, las cuales nosotros repudiamos venga de quien venga, pero no hay niveles más altos de corrupción cuando hay un funcionario que era hasta antes de ayer el CEO de un grupo económico que hoy se beneficia con las licitaciones del propio Estado y se está enriqueciendo a partir de las arcas del Estado. No hay nivel de corrupción más violenta que esa. Sin embargo, hoy pareciera que es invisible, pareciera que nosotros planteamos esto y no se entendiera. En eso tenemos que tener mucha paciencia de no dejar de cantar a los cuatro vientos nuestras verdades, porque no puede ser que eternamente estén engañando a la sociedad con estas estrategias que ellos mismos hacen. Además que cada vez se va a agudizar la aplicación de sus políticas en el bolsillo de nuestro pueblo. ¿Cuánto tiempo más puede aguantar en los trabajadores de este país y los humildes de este país con los tarifazos, con la desocupación, con los miles y miles de despidos? Y a su vez ver cómo los ricos son cada vez más ricos. Eso es explosivo, eso es una situación que es
intolerable en la Argentina. En sí misma, intrínsecamente, esas políticas de ajuste traen un nivel de conflictividad que hace inestable, obviamente, ese proyecto político. Y bueno, nuestra estrategia hacia adelante para reconstruir esa correlación de fuerza que nos permita volver a tener un gobierno popular que empuje la distribución justa de la riqueza, es en principio construir la oposición política. La oposición política a todos nos está significando un nuevo rol desde diciembre hasta acá. El conjunto del Frente para la Victoria está en ese proceso de construirse en una fuerza diferente y que en esta estrategia de construir oposición debemos ser lo más amplio, lo más humilde y construir la mayor unidad posible desde el punto de vista de que es un compañero todo aquel que esté en contra del ajuste, de la represión, del macrismo, de los grupos económicos. Todo aquel que esté en contra de ese modelo neoliberal es un compañero que tenemos que poder abrazarlo, convocarlo, invitarlo a luchar codo a codo con el conjunto de los sectores que se encuentran organizados. Y a su vez creo que los sectores sindicales, sociales, van a tener que dar una lucha social muy fuerte porque ante cada derecho que sea conculcado tiene que haber una organización sindical, social, territorial que dé pelea en contra del avasallamiento de los derechos. Yo veo muy bien que todas las centrales obreras se estén juntando, veo muy bien que los trabajadores a través de sus sindicatos den la pelea contra los despidos que se están dando. Creo que cada sector social y sindical tiene que hacerle pagar los costos políticos al macrismo sobre las políticas de ajuste que ellos están instalando en la Argentina. Creo que vamos a tener como esos dos roles en paralelo, una resistencia social desde el punto de vista social y sindical y desde el punto de vista político una oposición muy amplia que construya mayoría, que nos pueda unificar al conjunto de las fuerzas políticas que estemos en contra del ajuste, que estemos en contra del modelo neoliberal, que es mucho más amplio que lo que era el Frente para la Victoria o el peronismo. Tenemos que abrir los brazos hacia el conjunto de los sectores políticos que no quieran este retroceso conservador y neoliberal en la Argentina, y para eso necesitamos mucha humildad. Es como la gran receta para construir la unidad, mucha humildad, mucho diálogo, ir a planificar situaciones en donde no haya vedetismo, ni personalismo, ni ninguna de esas desviaciones individualistas, sino pensar que primero está la patria, que la patria se encuentra en jaque, que está siendo saqueada y que para representar los intereses de lo humilde de nuestro pueblo tenemos que construir unidad y una mayoría que le pueda ganar electoralmente a este modelo neoliberal. La crisis y que explote todo como en el 2001 no es una salida porque nosotros sabemos y hemos estado ahí en ese infierno y sabemos lo que sufren nuestros compatriotas, nuestros hermanos, los más humildes, los más pobres de este país. Lo que pagan los costos de esa situación siempre son los más pobres y nosotros militamos y construimos en política para defenderlos, para empoderarlos, para darles participación. Por eso tiene que haber una salida política y electoral a esta situación de injusticia y bueno, nuestro rol es hacer visible todo lo que esconden, las mentiras que esconden en cada uno de los canales de televisión que lamentablemente hoy tienen hegemonía en los medios para mentir y provocar esa confusión y tener esa humildad de ir en cada rincón de este país a dar la discusión sobre cuál es la contradicción principal. Los grupos económicos que se están enriqueciendo a costa de este pueblo. Y el campo del pueblo somos todos aquellos que queremos defender la soberanía del país, que queremos construir justicia social, que queremos que nuestro pueblo tenga una justa distribución de la riqueza. Y en eso tiene que ser nuestra tarea de acá a por lo menos el 2017, en donde si tenemos una victoria electoral vamos a ir construyendo esa correlación de fuerza cada vez mayor que nos permita volver a tener soberanía en la Argentina y volver a construir una patria justa.